Participar en la obra del Señor siempre trae recompensas que no las podemos lograr de ninguna otra manera. Ese era mi saludo. El mensaje de este sábado tiene un título más o menos polémico. Dice: nuestros mayores enemigos están adentro. Lo sabemos. El texto bíblico dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por brazo, y su corazón se aparta de Jehová, porque será como retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en sequedales y en desiertos, en tierra despoblada y deshabitada. Qué triste, ¿eh? Y el versículo 6 dice, a ver, tengo un versículo aquí: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Colóquense la mano sobre su corazón. ¿A dónde está? ¿La parte derecha, la parte izquierda? Ya. ¿Cómo es su corazón? De acuerdo a la palabra de Dios. El suyo, el suyo. Engañoso es su corazón más que todas las cosas y perverso. Pocas veces somos conscientes de que dentro de nuestra casa tenemos nuestro mayor enemigo. Y más aún que dentro de nuestro cuerpo, lo que más queremos, lo que más defendemos, lo que más tratamos de abrigarlo, de arreglarlo, ¿cierto? De vestirlo, que se vea bonito. Saber que ahí adentro, ¿cierto?, está el enemigo más engañoso y perverso que usted tiene. Nuestros mayores enemigos no están afuera, están adentro. Vamos a ir entendiendo un poquito más ese título. El mayor enemigo espiritual de un hijo puede ser su propia madre o su propio padre. El mayor enemigo espiritual de un esposo puede ser su propia esposa. Toda confianza propia en otro ser humano es desobediencia directa a Dios. Hagamos un repaso de los resultados tristes cada vez que el hombre ha confiado en sí mismo. Ha confiado en otro ser humano o ha confiado en sí mismo, que también es ser humano, ¿cierto? En el Edén, Dios mandó al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero la serpiente era astuta. Entonces dijo la serpiente a la mujer: no moriréis. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué dijo Dios? No comáis, por amor y por misericordia, no comáis. ¿Pero qué dice el hombre? No, no es eso. Es que lo que pasa es que Dios no quiere, ¿cierto?, que nosotros tengamos ciertos privilegios. Así que, ¿a quién le hizo caso la mujer? A la serpiente, ¿cierto? A un ser diferente a Dios. ¿Y a quién le hizo caso el hombre después? Al hombre, ¿cierto? Varona será llamado, al ser humano. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? ¿Y cuáles están siendo las consecuencias del hombre haber confiado en el hombre? La palabra dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Avanzamos un poquito, nos encontramos con Caín y Abel. ¿A quién ofreció sacrificio Caín? ¿A quién ofreció sacrificio Caín? ¿Basado en qué ofreció sacrificio Caín? ¿Cuál es la orden del sacrificio? Un cordero. Pero Caín dijo: no, le hago caso a mi corazón. ¿A quién hizo caso Caín? A Caín, ¿cierto? A Caín.
¿Y cuál fue el resultado? Sufrimiento, propagación del mal, ¿cierto? A tal punto se corrompe la humanidad de los tiempos de Caín, que finalmente Dios tiene que decir: me arrepiento de haber hecho al hombre. Y tuvo que destruirlo. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo hombre, animal, bestia. Abraham y Sara reciben la promesa de recibir un hijo. Eran viejos, ellos habían pasado la edad de tener hijos. Pero Dios dijo: van a tener un hijo. ¿Quién lo dijo? Dios. Pero Sara y Abraham, razonando, ¿cierto?, humanamente, con el corazón humano, ¿qué dicen? Vamos a tener que entrar nosotros a ayudarle a Dios. Y hacen un plan, dos corazones humanos, habiendo dicho Isaías: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Y en qué enredo y en qué problema se metió Abraham y Sara? Sufrió Sara primero, ¿cierto? Después Abraham sufre con ese hijo. ¿Y cuál fue el resultado hasta los días de hoy? Tuvieron un hijo que no era el plan de Dios que tuvieran. ¿Y quiénes son los descendientes de Ismael? El hijo que tuvieron Abraham y Sara por sus propios planes. Naciones, ¿cierto?, que hasta el día de hoy son enemigos de los descendientes de Isaac. Las consecuencias siempre van a ser terribles y desastrosas y permanentes en el tiempo. Cuando el hombre confía en el hombre. Porque ¿qué dijo Dios? Maldito el hombre que confía en el hombre. Rebeca y su hijo Jacob, estoy mencionando algunos casos nomás, que para quién iba a ser la primogenitura, para el mayor o para el menor. Estaba prometida, o sea, de manera, digamos, normal iba a ser para el mayor, ¿cierto? Pero por ciertas cosas iba a ser para Jacob. Ya la providencia divina lo había determinado. Pero Rebeca dijo: esto no va a poder ser. Aquí vamos a tener que ayudar a Dios. Y entran a hacer un plan, ¿cierto?, que es casi invisible. Pero el engaño pasó. Pero ¿cuál fue la consecuencia? Dice el Espíritu Profecía que Rebeca tuvo que preparar inmediatamente que consumó el engaño. Se viene Saúl enojado y teme por la muerte de su hijo. Así que inmediatamente Rebeca preparar maletas y un plan para que su hijo escapara, porque si no iba a morir por mano de su hermano mayor. Y eso sería más terrible todavía. Nunca más Rebeca, la madre de Jacob, volvió a ver a su hijo. Cuando Jacob regresa después de 20 años, su madre había muerto. Triste, ¿cierto? Maldito el hombre que confía en el hombre. Judas. Dice el Espíritu Profecía que permanentemente Judas criticaba a sus compañeros por ser de menos capacidades para dirigir. Incluso a Jesús, en algunas ocasiones, tuvo la osadía de decir que Jesús era algo así como corto de vista. Cuando, específicamente en un caso, cuando viene el joven rico y ofrece sus servicios, ¿cierto?, para entrar a formar parte del equipo evangelístico de Jesús. Y Jesús le dice: si quieres ser parte de mi equipo, anda y vende todo lo que tienes. ¿Y cuál fue el resultado? El joven dice: se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y Judas dice: qué táctica de Jesús, qué falto de prudencia. ¿Cómo se le ocurre hacer eso con? Si yo me hubiesen dejado a mí para entrevistar al joven rico, yo lo hubiese traído. Yo tengo más sabiduría. Y siempre él se engrandecía haciendo alarde de su sabiduría humana. Pero ¿qué dice la palabra? Maldito el hombre que confía en el hombre. Será como la retama del desierto. No sé qué es la retama del desierto, pero imagino que es como una hoja seca, algo que solamente sirve para quemarse, ¿cierto? Que no tiene vida, que está ahí, no tiene ningún futuro, sirve solamente para el fuego. Durante la Edad Media, la base de la religión implementada durante la Edad Media fue la confianza del hombre en el hombre, a tal punto que el hombre se postra delante de otro hombre y le confiesa sus pecados, haciendo del hombre su Dios. La estrategia consistió en eliminar la palabra de Dios.
Fue triste esa época del oscurantismo, la Edad Media. La religión se enfocó de Dios, se enfocó en el hombre. Y los sacerdotes pasaron a ser los representantes de Dios en la tierra, y los hombres no miraban a Dios directamente, miraban a un hombre. Se le dio el carácter de infalibilidad a los papas. Y lo que decía un hombre vestido de una batola blanca o negra era palabra de Dios. Cuando Jesús fue crucificado, los sacerdotes que no eran romanos, eran del pueblo de Dios, dice en la inspiración divina que la palabra de Anás era tenida como palabra de Dios. Y eran sacerdotes cristianos. O sea, no importa en el ámbito religioso que un hombre esté, el engaño va a ser el mismo, aún dentro de la iglesia verdadera, porque la iglesia judía era el pueblo de Dios en su tiempo. Es Satanás. ¿Cómo dice en Génesis que era la serpiente? Astuta. ¿Y qué significa astuta? ¿Cómo se imagina usted? Es una persona que a usted le dice: hermana Claudia, tenga cuidado con esa persona porque es astuta. Hermano Sergio, ojo, porque esa persona es astuto. Más que usted. Más que usted. Tenemos, ¿cierto?, unas capacidades para salir y enredar y envolver a las personas, y eso se llama astucia. Y la persona cae, como decimos, redondita. Y le dan 1000 vueltas y no se dio cuenta, y todavía no se da cuenta que está engañado. La serpiente era astuta más que todos los animales creados por Dios. La apostasía alfa. ¿Qué pasó con la apostasía alfa en nuestro pueblo adventista? Poco más adelante de 1844. ¿Qué significó la apostasía alfa? Esa apostasía, la primera apostasía grande dentro de la iglesia remanente, dentro de la última iglesia que va a existir sobre la tierra. Porque yo creo que la iglesia adventista será la última iglesia. No habrá más iglesias. Y fue levantada por Dios, no por casualidad, sino por fruto del cumplimiento profético de la palabra de Dios. Amén. Se cumple una profecía y se levanta un pueblo de todas partes que no existía. Empieza a llegar gente de todas las religiones, de todos los credos, y se empieza a formar un movimiento así como un huracán. Y empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y dio vuelta al mundo y sacudió el mundo, y se dio a conocer a nivel mundial, de la nada. O de la nada no, de las manos de Dios. Amén. Pero ahí se produce una tremenda apostasía. ¿En qué consistió la apostasía? Los hombres de nuevo confían en los hombres. La persona más destacada, el protagonista principal de esa apostasía, fue el que en su tiempo llegara a ser la autoridad más alta en medicina en el mundo, en los Estados Unidos, ¿cierto? En el mundo. John Henry Kellogg. Llegó a ser un catedrático, una autoridad. Era reconocido como cirujano en todas partes del mundo. En las clínicas más grandes del mundo, las cirugías de John Henry Kellogg, dice, eran reconocidas. Este paciente fue operado por John Henry Kellogg. Las cicatrices, dice, eran como una firma, ¿cierto? Era una eminencia, John Henry Kellogg. Pero como Satanás sabe que los logros más grandes se logran cuando se obtienen cuando logramos conquistar las cabezas, él apuntó a otras autoridades, ¿cierto? Tenemos Dudley Canroy, igual un pastor que era una eminencia dentro del movimiento adventista. También lo conquistó, se llenó de orgullo, se llenó de grandeza, y él llegó a decir: yo no sería un hombre tan impopular si el mensaje que predico, ¿cierto?, no fuera tan impopular. Yo sería un hombre más famoso si el mensaje que predico no fuera tan impopular. Si a la gente fuera una cosa que le gustara más a la gente, yo sería una persona famosa. Y Elena de White le entrega un mensaje que vino directamente de Dios. La Biblia dice: oíd a sus profetas. Y en ese tiempo la iglesia naciente, la última iglesia, tenía un profeta que se llamaba Helen White, o Elena G. de White. Y Dios, en su amor y misericordia, le envió un mensaje
a Dudley Conroy. Un mensaje de reprensión, ¿cierto? Dudley Conroy se molesta, se enoja contra el profeta, empieza a atacarlo, a perseguirlo, escribe un libro que se llama La mentira White, y la ataca y se va de frente contra Dios en la persona de su mensajera. Las consecuencias fueron terribles. El ocaso de Dudley Conroy fue en la oscuridad. John Herbie Kellogg protagonizó una apostasía impresionante. Como resultado de eso, empezamos a perder, ¿cierto?, como iglesia adventista, directamente por la mano de Dios, valiosas propiedades, que eran instrumentos en la mano de Dios para la predicación del Evangelio. ¿Qué fue lo primero que se quemó por el fuego de Dios? El sanatorio, ¿cierto? Se quema el gran sanatorio de los adventistas del séptimo día. Había todo tipo de pecados en el sanatorio, había todo tipo de desobediencia. Los mensajes de Ellen G. White iban y venían, y los dirigentes hacían caso omiso. Ellos confiaban en su propio corazón. Ellen G. White le decía al doctor Kellogg: no inviertan muchos recursos ahí, espárzanse, vayan por diferentes partes del mundo con pequeños sanatorios. El sanatorio se quema, y dice la historia que cuando John Herbie Kellogg recibe la noticia que su sanatorio, su gran sanatorio, se ha quemado, él, de regreso en el tren, toma un papel y un lápiz y empieza a hacer el plano del futuro sanatorio, mucho más grande que el primero. Eso es desobediencia absoluta hacia Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y poco a poco John Herbie Kellogg, ¿cierto?, de no sé de dónde, vino con una teoría extraña. Usted sabe la teoría doctrinal que Satanás colocó en la mente de John Herbie Kellogg, conocida como panteísmo. ¿Y qué significa panteísmo? Que Dios, que la hoja, ¿cierto?, es Dios, que la flor es Dios. Y es una teoría que pareciera ingenua, pero es desviar a Dios completamente, ¿cierto? Es adorar a la naturaleza. Y eso arrastró a mucha gente. Ellen G. White decía: recibí en visión, vi al doctor Kellogg en una habitación, ¿cierto?, con muchos pastores, con dirigentes, y mensajes de reprensión a George Herbie Kellogg. Fue gran pérdida, se perdió la imprenta después, finalmente se quema la iglesia, y una gran pérdida de vidas humanas. Grandes pastores fueron sacados, arrancados por el enemigo de la iglesia. Pero ¿cuál fue la base? ¿Cuál es el gran éxito de Satanás para lograr una apostasía de esas dimensiones? Cuando nos apartamos de la palabra de Dios. Amén. ¿Qué dice Isaías 8:20? A la ley del testimonio. A la ley. ¿Alguien tiene algún libro del Espíritu que por ahí? No. Ya, pero me lo voy a imaginar aquí. A la ley y al testimonio. Nos enfrentamos a alguna situación difícil. Nosotros tenemos dos armas, que a la vez es una. Pero Apocalipsis la divide en dos, ¿cierto? Usted se enfrenta al enemigo con dos armas poderosas. Vamos a discutir alguna situación doctrinal, algún movimiento disidente, entonces usted se enfrenta ¿cómo? A la ley y al testimonio. De otra manera sería enfrentarme yo solo con mi sabiduría humana, ¿cierto?, con mis conocimientos, y enfrentar la situación. El enemigo me va a envolver y voy a perder siempre. Esta es la espada del Espíritu que penetra, como dice la palabra, hasta los tuétanos, ¿cierto?, hasta la médula. Entonces la estrategia del enemigo es quitarnos estas herramientas y que nosotros peleemos sin armas. Y un soldado peleando sin armas, por muy poderoso que sea, no va a ganar, siempre va a perder. Pero nosotros decimos, ¿cierto?, creemos que nuestro corazón nos dice: si tú puedes, si no necesitas, ¿cierto?, tu sabiduría no te va a hacer triunfar. Hay un principio que es muy de Dios, hay un principio que es muy de Dios, que se llama, que nosotros lo conocemos como el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? ¿Qué es el libre albedrío?
No es el plan de Dios que el hombre sea conciencia de ningún otro hombre. Cada hombre, mediante el estudio de la inspiración y de su ley y la oración y la ayuda del Espíritu Santo, es su privilegio que Dios le hable directamente. Amén. El hombre, ¿para qué sirve el hombre? ¿Para qué sirve un dirigente de iglesia? ¿Para qué sirve un anciano de iglesia? ¿Para decir a otro o a la iglesia qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Sí, pero con la ley y con el testimonio. Amén. Pero cuando un hombre se siente con la autoridad de decir a otro hombre qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que escuchar, que eso no lo puede escuchar, entonces el hombre empieza a hablar como instrumento del enemigo, la ley y el testimonio. Si no digieren conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Hechos 17:11. Abran sus Biblias. Hechos 17:11. Aparece allí una actitud de ciertos cristianos que me sorprende. Cuando yo conocí el Evangelio en el Colegio Agrícola Industrial Adventista de Los Llanos en Colombia, el director del colegio un día se me acerca y me dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso dice Hechos 17:11, ¿cierto? Sí. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Y por qué ellos escudriñaban las Escrituras? Porque ellos tenían su antigua religión y de repente aparece un predicador con Biblia en mano predicando un mensaje que difería un poco del que ellos tenían. Entonces, una actitud, la actitud normal de todo hombre, ya sea pentecostal, adventista, católico, musulmán, ¿cuál es la actitud cuando alguien aparece predicando algo que no se parece a lo suyo? Ataque, ¿cierto? Oposición absoluta, cierra la Biblia y aquí me paro, ¿cierto? Y usted se va. Usted aquí no entra. Pero los bereanos tuvieron una actitud de Dios. ¿Qué hicieron los bereanos? Ellos escuchaban y dice, y escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué hace un pastor evangélico cuando uno de sus catecúmenos empieza a estudiar la fe de Jesús con un adventista? ¿Qué esperan ustedes o qué creen o qué les ha ocurrido que pasa con su catecúmeno, con su estudiante? El hermano dice, mira, le voy a preguntar a mi pastor, ¿cierto? O le dice, ¿sabe, pastor, que estoy estudiando con una lección adventista? No más. Y entonces al siguiente sábado usted llega y dice, vengo por la segunda lección, por la tercera o la quinta, y le dice, hermano, ¿sabe que hablé con mi pastor? ¿De quién es esa? ¿La voz de Dios o la voz de Dios? Maldito el hombre que confía en su pastor. Solamente en el pastor evangélico o en el pastor adventista igual. El hombre igual, ¿cierto? Delicada, ¿eh? Nuestros mayores enemigos, ¿dónde están? Dentro de nuestra propia casa, dentro de nuestra propia iglesia. Entonces dice, Elena de White dice, en Berea Pablo encontró judíos que estaban dispuestos a investigar las verdades que enseñaba. El informe de Lucas declara ellos, y fueron más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¡Qué maravilloso! Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas, sin distinción, y no pocos hombres. Miren lo que dice aquí la profetisa del Señor, comentando este caso. Dice, la mente de los bereanos no estaba estrechada por el prejuicio. ¿Qué dice?
la mente de los bereanos no estaba estrechada por el prejuicio. ¿Qué es el prejuicio? Es emitir un juicio previo contra una persona que yo no he escuchado, número uno, que yo no la he escuchado, pero me dijeron, entonces ya, ¿no? O que yo la he escuchado, pero otro viene y me dice, tenga cuidado, ¿cierto? Tenga cuidado, eso es peligroso. ¿Hemos escuchado eso? Sí. Unos 3 o 4 años después de haber conocido el Evangelio en la iglesia adventista, llegó a nuestras manos un cassette. Le voy a comentar esto. Un cassette. Hace hartos años. Y ese cassette tenía un mensaje que conmovió la congregación aquel día. Tocó nuestros corazones, hubo lágrimas, sentimos la presencia del Espíritu Santo. Y empezaron a llegar más cassettes y más temas y más temas. Ya ustedes se imaginan de quién. Pero de repente llega a nuestra congregación una circular, pasa alguien adelante y le dice, el pastor fulano de tal tiene restringido el púlpito. ¿De dónde viene esa carta? Viene de la Unión Colombiana, con asiento en la ciudad de Bogotá, o de Medellín. Bogotá parece. Viene de la Unión. Oh. Y entonces, ahora esos mensajes lindos, llenos de palabra de Dios y de los testimonios, no se puede escuchar abiertamente. Porque un hombre mandó una circular, ¿cierto? Y ordenó que esos mensajes, había que tener mucho cuidado con ese hombre que estaba borrado de la iglesia. Y para mi sorpresa, con el tiempo, me doy cuenta que ese hombre es presidente de la Asociación del Lago por muchos años en los Estados Unidos. Y digo, ¿y cómo hace tantos años dijo que está borrado? No, nunca ha sido borrado. Queridos hermanos, Satanás ataca a la iglesia. Satanás, en Testimonios para los Ministros, en una visión que Dios le dio a Elena de White, entre otras cosas, Satanás dijo, debemos silenciar a esa secta guardadora del sábado. Debemos silenciar. Le dice a todos sus demonios, necesitamos cerrarles la boca a los adventistas del séptimo día. Y de alguna manera Satanás trabaja de una y de otra manera, de tal manera que nosotros guardemos silencio. Queridos hermanos, les invito a reflexionar en las siguientes citas, un par de citas, que parecen contradictorias. ¿Usted cree que la iglesia adventista es la iglesia de Dios? Amén. Ya. Dice, capítulo 9 de la iglesia remanente, Dios está dirigiendo un pueblo. ¿Lo podemos repetir? Dios está dirigiendo un pueblo. Tiene un pueblo escogido, tiene una iglesia en la tierra, a la que ha hecho depositaria de su ley. Ah, entonces ya vamos sabiendo qué pueblo es, ¿cierto? ¿Qué iglesia es la que predica, la que enseña y motiva a que las multitudes obedezcan los mandamientos de Dios? ¿Cómo se llama? Iglesia adventista. ¿Y a qué iglesia pertenece usted? A la iglesia adventista. Amén. Siempre daré gracias a Dios porque el Señor me dio el conocimiento de su palabra en una iglesia adventista. Amén. Nunca me voy a arrepentir de eso. Amén. Dios podría haberme llevado a cualquier iglesia, pero me llevó a esta iglesia. Y no fue de los que llegaron y le dijeron y se bautizó. Yo analicé, cuestioné todo, pero llegó un momento cuando dije, no, esto no puede ser. Esto no puede ser mentira, esto no puede ser palabra de hombre. Aquí hay algo que toca mi corazón y hay muchas evidencias de que este pueblo es un pueblo que está basado en la profecía. Amén. Y hasta el día de hoy no me arrepiento. Dios está dirigiendo un pueblo. Tiene un pueblo escogido, tiene una iglesia en la tierra.
a la que ha hecho depositaria su ley. Le ha confiado un cometido sagrado y una verdad eterna para que sea comunicada al mundo. El mensaje a los laodicenses se aplica a la iglesia adventista del séptimo día, que tiene una gran luz, pero que no han andado en esa luz. Los que han hecho una profesión de fe, pero no se han mantenido al paso de su líder, aparece líder con mayúscula, ¿quién será? Jesús. Jesús. Serán vomitados de su boca, a menos que se arrepientan. Y aquí viene el otro mensaje. Esa es la primera parte, ¿cierto? Dios tiene una iglesia con nombre y apellido. ¿Estamos convencidos de eso? Amén. Que es la iglesia de Dios, que no va a haber otra, que es la iglesia que llegará a puerto seguro, según la profetiza el Señor. Ahora explíquenme esto. Bueno, y agrego que la oración de Jesús final en San Juan 17 fue pedir por la unidad de esa iglesia. ¿Qué dijo él? Padre, oro para que todos sean uno, así como nosotros. En versículo 17-23 dice, para que sean perfectos en unidad. ¿Se necesita la unidad en la iglesia? Amén. Sí. Ahora, la cita siguiente dice, en la iglesia ocurrirán divisiones. Se formarán dos grupos. Amén. Explíquenme eso. ¿Se contradice la palabra de Dios? No. Pero si aquí en la primera cita dice, Dios está dirigiendo un pueblo. Tiene una iglesia en la tierra. Una. ¿Cierto? Pero después la misma profetisa dice, en Mensajes Selectos, tomo 2, página 130, escrito en el año 1896, dice, en la iglesia ocurrirán divisiones. Se formarán dos grupos. ¿Cuál es la preocupación de nosotros como iglesia? Que la iglesia se mantenga unida, ¿cierto? ¿Cuál es la preocupación de nuestros dirigentes? Muy bien intencionados. Cualquier cosa que parezca como división, ¿cierto? O disidencia, sacarla, ¿cierto? Sacarla. Porque la iglesia tiene que mantenerse unida. Pero aquí la profetisa del Señor dice, en la iglesia ocurrirán divisiones, se formarán dos grupos. Ustedes que son la cuna de la sabiduría y del estudio, explíquenos. El trigo y la cizaña, ahí va la explicación, crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. La unidad, ese tema de la unidad, ¿cierto? Es tema para otro tema. Porque la unidad ocurre en las circunstancias o en las situaciones más inesperadas. Fíjense ustedes que cuando Jesús estaba siendo crucificado, había dos hombres de alta autoridad que estaban enemistados. Pilato y Herodes, que estaban enemistados. Ellos no se podían ver. Pero llega una situación donde, por causa de Jesús, ¿cierto?, ellos se amistan. Hacen causa común. ¿Han escuchado esa palabra? Ya, yo no me llevo bien con usted, pero ya, aquí estamos frente a una situación, tenemos que hacerle frente a esa otra cosa, ¿cierto? Entonces hagamos causa común. Yo con la hermana Claudia y el hermano Sergio no me puedo ver, pero ahora lo necesito, ¿cierto? Ahora, hermano, unamos, ¿cierto? Para esto. Entonces, la unidad, ¿en base a qué la estoy haciendo, este tipo de unidad? En base a una conveniencia personal, ¿cierto? A un interés personal. Ahora lo necesito. Y yo digo, si ciertos chilenos y nuestros hermanos peruanos siempre han tenido un conflicto, ¿cierto? Pero si un día nos atacara Inglaterra, entonces nos acordaríamos a nuestros hermanos peruanos, ¿cierto? Y de los bolivianos, ¿no? Y los creeríamos el mal posiblemente. Capaz que de los colombianos. Hasta de los colombianos, ¿eh? Vaya a saber. Entonces, ahí hay unidad por otras razones. Por conveniencia personal, ¿cierto? Entonces, hay un tipo de unidad que se ha defendido dentro de nuestra iglesia y que se irá a defender con toda fuerza y poder, pero a veces
y será, no voy a temer decirlo. Muchas veces esa unidad se va a defender no por defender la palabra de Dios, sino por defender la autoridad. Porque a nosotros como seres humanos, cuando nos toca nuestra autoridad, entonces respondemos y nos defendemos. ¿Qué defendían los sacerdotes y los dirigentes en la iglesia judía de los tiempos de Jesús? ¿La palabra de Dios o defendían su autoridad? Defendían su poder. Ellos tenían. ¿Qué defendió Pilato? Anoche veíamos la película de la Pasión de Cristo. ¿Y en qué tremendos aprietos se vio Pilato? ¿Qué temía? ¿Qué era lo que le interesaba a Poncio Pilato? Le interesaba a Jesús, ¿cierto? Él veía que no hay ningún crimen en este hombre. Es un hombre inocente. Pero más allá de eso, está mi poder, está mi puesto, está mi autoridad. Y se lavó las manos y trató de buscar una y otra excusa para librarse de esa responsabilidad, pero no tuvo la valentía finalmente. Y decidió conservar su autoridad, decidió conservar su puesto y echó por tierra, ¿cierto? Y entregó a Jesús. La verdad la entregó en manos de la turba enfurecida por los demonios. ¿Y qué pasó con la autoridad de Pilato? ¿Cuánto le duró? ¿Qué pasó con Pilato? Pilato, dice la historia sagrada, que no pudo resistir su cargo de conciencia. Cuando un hombre pierde una oportunidad valiosa como esa y se da cuenta, Satanás dice: ve, mira lo que hiciste. Si Satanás es miserable, como dice el pastor Diego, Satanás es una basura. Primero nos lleva, ¿cierto?, a hacer algo con la intención de ensalzarnos, de elogiarnos y todo, pero cuando cometemos ese error se da vuelta completamente y nos dice: mira lo que hiciste. Se burla. Y Pilato ve un lazo, una cuerda, la amarra a un árbol y se ahorca. Ese es el objetivo final de Satanás. Él no le importa cómo logre las cosas, cómo las logre, pero el objetivo final del enemigo, ¿cuál es? Hacernos como la retama del desierto. Maldito el hombre que confía en el hombre. Será como la retama del desierto, que no sirve para nada, sino para ser echada al fuego. En todos los tiempos el pueblo de Dios ha sufrido apostasías devastadoras. Y estas apostasías Dios las ha enviado. Y en estas apostasías Dios ha enviado sus mensajeros con amonestaciones de misericordia. Pero casi siempre esos mensajeros de Dios han sido rechazados, ignorados, perseguidos, y muchos de ellos fueron torturados y llevados a la muerte por sus mismos dirigentes, por los mismos dirigentes del pueblo de Dios. Un ejemplo es el caso de Jeremías. Él recibió un mensaje de parte de Dios, lo comunicó a su iglesia. ¿Y cuál fue el resultado? Que Jeremías fue tomado, apresado y metido en una cisterna llena de fango, de lodo. Y si no fuera por la misericordia de los que no eran cristianos, posiblemente allí muere Jeremías. Queridos hermanos, el hacer profesión de religiosidad no nos hace diferentes a los hombres más impíos. Ha ocurrido en diferentes ocasiones en la historia de que hombres impíos han sido más compasivos que los mismos que profesamos una religión. La prueba de esto es que los crímenes más atroces, la persecución más encarnizada, más inhumana se realizó en una época de la historia que se conoce como la Edad Media. ¿Quiénes patrocinaron esa persecución? ¿Cuál fue la motivación de esa persecución y de esas atrocidades que se cometieron durante la Edad Media? ¿Cuáles eran los intereses? ¿Sociales, políticos o religiosos? Fueron hombres que tenían una vestimenta de apariencia religiosa. Maldito el hombre que confía en el hombre. Queridos hermanos, ¿y solamente Satanás irá a atacar a los dirigentes de las iglesias pentecostales, evangélicas, católicas, musulmanas? La iglesia adventista, los dirigentes de nuestra iglesia adventista estarán exentos, libres de esos ataques del enemigo. ¿Qué dijo Satanás?
Testimonios para los Ministros, página 470 y algo. Lean esa visión. Las trampas de Satanás se llaman. No debe tener más de 3 o 4 páginas. Lean. Testimonios para los Ministros, las trampas de Satanás. Entre las muchas cosas que dijo, siempre enfocadas como hacia la iglesia adventista, es: debemos silenciar a esa secta guardadora del sábado. En mi experiencia personal, vamos concluyendo, creo que Elena de White es la mensajera del Señor para nuestros días. Amén. ¿Creen ustedes eso? Amén. Y creo que muchos de sus mensajes han sido ignorados por nuestro pueblo adventista. Amén. Creo que en nuestros días actuales, Dios también ha llamado a algunos pastores adventistas para dar un mensaje de verdad presente Amén. al pueblo de Dios. ¿Creen eso? Amén. Un mensaje directo, basado en un escrito está. Pero creo que esos mensajeros han sido perseguidos, asediados, y lo serán, y descalificados por nuestra propia iglesia. Amén. ¿Creen eso? Amén. ¿Hemos visto eso? Amén. ¿Ocurrirá eso dentro de nuestro pueblo? Estoy ciertamente seguro que eso va a ocurrir. Porque Satanás es astuto. ¿Cómo era la serpiente? Astuta, más que todos los animales del campo. ¿Y la serpiente está vigente hoy? Sí. No solamente está vigente, sino que está con más experiencia. 6.000 años de experiencia. Creo que como los bereanos de antaño debemos estar atentos a esos mensajes y a esos mensajeros. ¿Ya? Porque vienen mensajeros de parte de Dios. Eso tengo la plena seguridad. Pero también hay mensajeros que van a venir vestidos de ropaje adventista, con un mensaje falso. Amén. También debemos tener cuidado. Por lo tanto, ya sea al mensajero que sea, nuestra actitud, ¿cuál debe ser? Vamos a enfrentarnos, vamos a examinarlo. Y debiera ser, yo digo, qué lindo sería que cuando nosotros escuchamos un mensaje espurio, o un mensaje disidente, o un mensaje que no sé, que no es del común, que escuchamos todo el tiempo, o con otro enfoque, o con otro énfasis, o con otro poder, nosotros llamáramos a nuestros ancianos y nuestro pastor y dijera: hermanos, vamos a hacer una reunión. Vamos a analizar este mensaje, vamos a escucharlo, vamos a escuchar este audio, pongan ese audio, van a abrir sus Biblias, van a abrir el espíritu de la profecía, vamos a orar y vamos a hacer como hacían los bereanos. Vamos a escudriñar las escrituras para ver si estas cosas que está diciendo el pastor Bor, el pastor Gambetta, el pastor no sé cuánto, son así. Pero ¿cuál es la actitud humana generalmente puesta en práctica? Una llamada telefónica, ¿cierto? Tengan cuidado, porque ese pastor tiene prohibido el púlpito. Eso no aparece en la palabra de Dios. Eso no aparece en la palabra. O el anciano, ¿cierto? O el hermano Sergio aplicó un tema. Oye, tengan cuidado con el hermano Sergio, tengan cuidado con el hermano Germán. Un anciano de la iglesia, pero no. Y entonces dan la orden a la junta de iglesia, ¿cierto? A ese hermano no se le da más el púlpito, porque está predicando mensajes que son de carácter disidente. Queridos hermanos, eso no aparece en la palabra de Dios. ¿Cuál debiera ser nuestra actitud en amor, en misericordia, hacia nuestro pueblo, hacia nuestros dirigentes? Hacer lo que hicieron los bereanos. ¿Qué hicieron los bereanos? Estos eran más nobles que lo que estaban en Tesalónica. Pues escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hay una cita que parece que se me pasó. Dice: tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de enemigos externos. Amén. Los impedimentos para el vigor y el éxito de la causa de Dios provienen mucho más de la misma iglesia que del mundo. Con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad
han demostrado ser los mayores obstáculos para su adelanto. Mensajes Selectos, tomo 1, página 142 del año 1885. Amén. Tenemos mucho más que temer a enemigos internos que a enemigos externos. Y hay un orden, ¿cierto? El enemigo interno más peligroso para un hijo, ¿cuál dijimos que era? Madre, padre. Su propia madre o su propio padre. Y dígame si no es engaño. Porque la hija dice, bueno, pero mi mamá lo hace. Entonces, y ellos van a la iglesia. Y mi papá es anciano de iglesia. Entonces, ¿cómo no va a confiar el hijo en la conducta de sus padres? Si son los seres más queridos que él o ella tiene. Pero pueden estar llevando a ese hijo a formar hábitos y a sentar hábitos en su vida que les costarán la vida eterna. Entonces, maldito el hombre que confía en el hombre. Y los mayores enemigos, como dice acá, tenemos mucho más que temer de enemigos internos, ¿cierto? Que están en nuestra casa o que están en nuestra iglesia, ¿cierto? Local o en nuestra iglesia global. Amén. ¿Satanás se quedó quieto con respecto a la iglesia adventista? No. La perseguirá, como dice Apocalipsis. ¿Cómo dice Apocalipsis? Con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El Señor viene pronto. Amén. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Qué mensaje triste. ¿Qué dice la mensajera de Dios? Entre nosotros, los adventistas del séptimo día, hay hombres impíos. Parece casi una grosería. Parece un insulto contra el pueblo de Dios que pretende marchar hacia la Canaán celestial. Que un predicador se atreva a tener el descaro, ¿cierto?, de decir, aquí en esta iglesia hay algunos de ustedes que son impíos. Pero no lo digo yo, lo dice Dios. la Review Herald, marzo 19 de 1895. El Señor viene pronto y en cada iglesia debe haber un proceso de purificación y zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos. ¿Y acaso la palabra de Dios no dice lo mismo? Amén. ¿Solamente habría trigo en la iglesia verdadera? No. No, cizaña. ¿Y qué es la cizaña? ¿Quién plantó la cizaña? ¿Cuál es el efecto de la cizaña? Queridos hermanos, es necesario que nosotros tengamos muy en claro que los engaños que vienen, la apostasía alfa, o sea, omega, que va a venir a nuestra iglesia y que está profetizada, como dijo Elena de White, tiemblo cuando pienso lo que va a ocurrir en nuestro pueblo de los últimos días. Y predicar la verdad y mantenerse de parte de un escrito siempre ha tenido un costo. Dice, cuando aumenten las pruebas nuestro alrededor, se verán en nuestras filas tanto separación como unidad. Fíjense que son de esas frases como polémicas, ¿cierto? El capítulo de Eventos de los Últimos Días, capítulo que se llama El Zarandeo, dice, cuando aumenten las pruebas a nuestro alrededor, ¿ya? Cuando aumenten las pruebas, ¿y cuál va a ser la mayor prueba para el pueblo de Dios? ¿Saben cuál va a ser la mayor prueba? ¿No saben? Tarea para la casa. Cuando aumenten las pruebas en nuestro alrededor, se verán en nuestras filas tanto separación como unidad. De nuevo entramos a un tema que nos complica la vida, ¿cierto? ¿Cuál es el común denominador de nuestras predicaciones, de nuestra iglesia, de nuestros pastores, de nosotros mismos? Unidad. Debe haber unidad, ¿cierto? Debe haber unidad. Estemos unidos, ¿cierto? No hay que tener cuidado, dijo, porque si esa persona está en adulterio o no sé, está conviviendo, qué sé yo, hay que tener cuidado porque, ¿cierto? Mejor mantengamos la unidad. Y se ve mucho de eso hoy. Ya no se disciplina, ya no somos tan rigurosos como en antaño. Ya somos más flexibles, ¿cierto? Por amor, hay más misericordia. Dios es un ser compasivo, hay que tener, ¿cierto? ¿Quiénes somos nosotros para ir a molestar a una persona, para ir a sancionarla por 3, por 6 meses? O sea, ¿con qué autoridad lo hacemos? Si yo soy pecador también. Entonces, Satanás es astuto, más que todos los animales del campo. Y entonces la unidad.
Cuando las pruebas aumenten, en nuestra fila se verán separación y unidad. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, Hechos 5:29. Hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres, Hechos de los Apóstoles, páginas 56 y 60. Dice, la palabra de Dios debe ser reconocida sobre toda otra legislación humana. Amén. ¿Qué cosa? La palabra de Dios debe ser reconocida sobre toda otra legislación humana. Un así dice Jehová no ha de ser puesto a un lado por un así dice la iglesia. ¿Cómo? Un así dice Jehová no ha de ser puesto a un lado por un así dice la iglesia. O dijo el pastor, o dijo la asociación. Es que la asociación dijo. ¿Qué dice? Así dice Jehová. ¿Cómo respondía Jesús? Escrito está. Dice, Jesús estaba dispuesto a escuchar toda palabra que procede de la boca de Dios, pero no podía obedecer a lo inventado por los hombres. Estoy leyendo de Auto de la Gentes, páginas 66 y 67. No pudiendo convencerle, buscaron a José y María y le presentaron su actitud disidente. ¿Cómo calificaron a Jesús los dirigentes de su iglesia? Disidente. ¿Han escuchado esa palabra? Sí. Hermanos, la historia se repetirá. Satanás es el mismo, no el mismo, con más experiencia. Cualquiera que no concuerda con mi manera de pensar es un disidente, y los disidentes hay que echarlos fuera. Hay que marginarlos, hay que reprimirlos, hay que controlarlos, porque la disidencia siempre será perjudicial para un pueblo. A Jesús se le califica como de actitud disidente. Así sufrió Jesús reprensión y censura. Sus hermanos, como se le llamaba a los hijos de José, se ponían del lado de otros rabinos. Insistían en que debía seguirse las tradiciones como si fuese el requerimiento de Dios. Condenaban su estricta obediencia a la ley de Dios como terquedad. Entonces a Jesús se le califica como disidente, como terco. Jesús amaba a sus hermanos y los trataba con bondad inagotable, pero ellos sentían celo de él y manifestaban la incredulidad y el desprecio más decididos. No podían comprender su conducta, se les presentaban grandes contradicciones en Jesús. Queridos hermanos, si eso hicieron con Jesús, el mismísimo Jesús, intachable, perfecto, ¿qué se espera de otro ser humano? Entonces, el propósito, el objetivo de este mensaje que he preparado con mucha oración es que nosotros entendamos que nuestra única seguridad está en Dios. Amén. Por más queridos que sean otros seres humanos, llámese papá, mamá, pastor, anciano de iglesia, por más lindos, por más queridos, por más buenas personas que sean, yo no puedo guiarme por lo que Él me dice. Amén. Porque ¿qué dice la palabra? Maldito el hombre que confía en el hombre. El Señor dice, ya te lo dije, no confíes en el hombre. ¿Cómo es el corazón del hombre? Engañoso y perverso. ¿Confiaría usted en una persona que está comprobado que es engañosa y perversa? No. ¿Se comunicaría con él, le confiaría sus cosas, le entregaría sus negocios a un hombre engañoso y perverso? No lo haríamos en la práctica común, ¿cierto? Pero sí lo hacemos, solemos hacerlo en el ámbito espiritual, que es mucho más delicado y de más profundo y eterno alcance. Las cosas espirituales de repente las dejamos así, a como salgan. Y ya, hermano Sergio, usted dígame entonces lo que tengo que hacer. Ya, hermano Germán, ¿usted qué opina de esto? No, ok, ya el hermano Germán dijo que, como el hermano Germán hace un poquito más que yo. Ya, pastor, aquí estamos en la junta, su opinión. Y el pastor dice, no, así es. Ok, ¿tú estás de acuerdo? Ok, la junta está de acuerdo, ¿cierto? Porque el pastor está de acuerdo, o la mayoría de la junta está de acuerdo, pero ¿está de acuerdo con los testimonios? Eso es lo más importante. ¿Está de acuerdo ese asunto con la palabra de Dios? No sé, pero al final como iglesia, ¿cierto? La iglesia es autoridad, es la voz de Dios en la tierra, y
Tengamos cuidado. ¿Qué está de por medio? Su salvación, hermana Claudia. Está de por medio la salvación de su hija. Amén. Por lo tanto, lo que ustedes hacen y lo que ustedes hacen tiene que estar siempre enfocado en la salvación de mi hijo, de su hija. Porque engañoso es el corazón. Y podemos ser los enemigos más encubiertos para alguien. Mardoqueo fue odiado por Amán. La iglesia remanente sufrirá el odio de Satanás. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El fin de todo el discurso oído es este: A Dios y guarda su mandamiento. examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Qué hacen los bereanos? Escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas así. Y yo creo que podríamos llegar, con la ayuda del Señor, de enfrentar estas situaciones de disidencia, ¿cierto? Porque de repente a todos le decimos disidencia. Toda persona que no piense como yo es disidente. Y a veces los verdaderos disidentes que están adentro los dejamos libres. Entonces, ¿Dios enviará mensajeros para despertar a su pueblo? Amén. Sí. ¿Vendrán de las cúpulas de nuestra organización? Sí, puede ser. ¿Vendrán de los laicos? Sí. ¿Vendrán de otras iglesias que se conviertan al Señor y se entreguen? Pablo no era de la iglesia cristiana, Pablo era de la iglesia judía. Pero miren que llegó a ser un hombre grande dentro de la iglesia cristiana. ¿Cómo haremos nosotros para examinarlo todo? Tenemos la fórmula, ¿cierto? A la luz, a ver, a la ley Y el testimonio. y el testimonio. A la ley y al testimonio. Queridos hermanos, han entrado a nuestra querida iglesia muchas doctrinas espurias, muchas doctrinas peligrosas, muchas doctrinas falsas. Y hoy en día la palabra de Dios y el Espíritu de sí están quedando relegados. Y uno de los engaños de Satanás, primero que él tiene que hacer es eliminar el Espíritu de Mesías, ¿cierto? Allá, ¿cierto? Y elimino el Espíritu de Mesías, no es que yo me quedo solamente con la Biblia, mentira. El que inspiró el Espíritu de Mesías, inspiró la Biblia. Por tanto, va a ocurrir el mismo efecto. Y entonces yo quedo con mi sabiduría humana, ¿cierto? Con mis conocimientos eclesiásticos, con mi consejería eclesiástica, y empiezo a andar solo por la vida, contento, ¿cierto? Autocapaz de resistir y de hacer todo. Y Satanás se ríe, dice, no se da cuenta, no está haciendo. Es un tonto. ¿Cómo se le ocurre a un soldado enfrentar una pelea tan peligrosa a mano limpia? Eso es imposible, pero nosotros somos capaces de creer eso. ¿Por qué? Porque Satanás es astuto. Él es capaz de decirnos en este momento y convencernos de que ahora son las 12 de la noche. Y nosotros le decimos no. Pero él puede decir, no, es que le voy a explicar que son las 12 de la noche ahora. Y usted mire el reloj, no, pero son las 12 del día. Pero él es astuto. Él es astuto. Y entonces nosotros creemos, cuando una persona dice, no, es que el vino es bueno, ¿cierto? Científicamente sabemos que el vino daña, ¿cierto?, los órganos. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la orientación, pero somos capaces de creer que una copita de vino es necesaria. Es antioxidante. Y entonces le creemos al hombre, al científico, y no le creemos a la palabra de Dios. Y el Señor dice, no mires al vino. Pero el científico dijo, sí, el vino es bueno. Y a veces nos guiamos más por lo que a nosotros nos interesa, por lo que a nosotros nos conviene. Queridos hermanos, Isaías 30:21 dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas, palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la izquierda. Y ahora leo la segunda parte del versículo que leímos al comienzo. La primera parte del versículo de Isaías 17 decía, maldito el hombre que confía en el hombre. Será como la retama del desierto. Y concluyo este mensaje de Dios para mí y para ustedes leyendo la segunda parte. La segunda parte de ese texto precioso dice, bendito el varón que confía en Jehová. Amén. Y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde,
y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y no olvidemos que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y no puedo terminar sin darles el texto favorito. Mateo 16, 18 dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Oraré a Dios para que Él me mantenga dentro de este pueblo. Amén. Yo creo que la iglesia adventista del séptimo día, con todos sus defectos, con todos sus ataques, con toda la apostasía que hay dentro, es la iglesia de Dios. Amén. Es la iglesia que Jesús fundó sobre la roca. Y Satanás dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Apocalipsis, Jesús dijo: yo soy el que estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y en ese Jesús debemos fijar siempre nuestros ojos. Amén. Y con nuestros queridos seres humanos, ya sea padre, pastor, hermano, quien sea, tenga el cargo que tenga, siempre examinémoslo a la luz de la Biblia y del Espíritu que recibe, Amén. a la ley y al testimonio. Amén. Y entonces podremos brindarle más seguridad a nuestros hijos, a nuestra iglesia, a nuestros hermanos, y habrá más posibilidades de ver el rostro de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Querido Padre, gracias, Señor, por tu palabra y por los testimonios dados para nuestro pueblo, para nuestra iglesia, para nuestra familia, en la persona de la profetisa Helen White. Amén. Creemos, Señor, que es voz de Dios. Creemos que fueron dados estos mensajes como advertencia en tu gran amor y misericordia para que no extraviemos el camino Amén. Amén. y lleguemos a puerto seguro. Sí, Señor. Pero Satanás ha descendido sobre nosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás ha descendido sobre nuestra iglesia con grande ira para tratar de confundir a nuestros dirigentes, para que nuestros dirigentes nos confundan a nosotros. Oh Padre, oramos como iglesia por nuestros pastores, Amén. por nuestros presidentes de asociaciones, de uniones, de divisiones, y cuánto más por ese hombre que está en la conferencia general. Señor, dale sabiduría a estos hombres, dale discernimiento, que ellos se aferren, Señor, a la palabra y al espíritu de profecía, Amén. Amén. porque esta es la iglesia tuya, Señor. A esta iglesia correrán los pueblos, porque de esta iglesia saldrá salud y vidas para aquellas iglesias que están en tinieblas, en oscuridad. Es un privilegio, Señor, pero tenemos una grande responsabilidad. Oh Padre, tenemos una grande luz que ha sido dejada en su gran mayoría a un lado. Padre Santo, despierta a pastores para que prediquen el último mensaje, Amén. Amén. para que den el fuerte pregón. Despierta a nosotros los ancianos de iglesia, a los dirigentes menores, para que demos el mensaje. Amén. Amén. Despierta a laicos, a mujeres, a niños, a jóvenes, Sí, Señor. porque la profecía se tiene que cumplir. Amén. Tuviste, Señor, a un pueblo, a un movimiento que dio vuelta a la tierra, hombres con el rostro iluminado, dice tu inspiración, Sí, Señor. predicando el mensaje, haciendo milagros, Amén. haciendo cosas sobrenaturales. Padre, yo quiero estar ahí. Amén. Amén. Yo quiero estar ahí, Señor, con mi familia. Allí quiero que estén muchos de esos queridos pastores con los que he predicado tu palabra, con los que he trabajado en esta iglesia. Oh Padre, defiende tu querida iglesia. Amén. Amén. Pero danos, Señor, claridad de mente para no confiar en el hombre. Padre Santo, si envías un mensajero en el futuro, algún pastor, aunque no venga, Señor, de la cúpula de nuestra iglesia, danos sabiduría, Señor, para analizar su mensaje, en oración, en búsqueda, Señor, de salvación. Padre querido, danos sabiduría si tú levantas a una persona que no es de nuestro agrado. Padre Santo, ayúdanos a tomar la Biblia y los testimonios y analizar juntos en oración este mensaje. Amén. No sabemos de qué manera tú vas a obrar o va a terminar esta obra. Tú tienes maneras extrañas, tú cambias las leyes, cambias a como a ti te parezca
el orden normal de las cosas. Querido Padre, ayúdanos a no aferrarnos a una institución. Es necesaria, pero no es nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.